corregidos. Todos nosotros, los que estamos acá presentes, necesitamos de la palabra de Dios diariamente. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, y esa verdad es en la palabra de Dios. Vamos a abrir las escrituras en la carta del apóstol Pablo a su discípulo Tito. Vamos a abrir las escrituras en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Tito 3, del 1 al 11. Tiene por título, la Reina y Valera le puso justificados por gracia. Y vamos a ver esa justificación que fue por gracia, que hemos hablado en estos domingos en la clase. ¿Qué consecuencias o qué evidencias? Y de eso vamos a hablar. Las evidencias de aquellos que han sido justificados. ¿Cuáles son las evidencias que, según este pasaje y todo su contexto, nos arrojan de aquellos frutos, evidencias, manifestaciones de aquellos que han sido salvados? Justificados quiere decir aquellos que han sido redimidos, aquellos que han sido salvados. La palabra de Dios nos llama, nos invita y nos da una nueva vida para que nosotros vivamos en esa nueva vida. Entonces vamos a leer el versículo 1 en adelante. Así escribe el apóstol bajo la dirección del Espíritu Santo, y dice: a Tito le recomienda y le dice: recuérdales a quienes, a la iglesia y a los cristianos, que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Recuérdales que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Señor, pedimos tu ayuda para poder recibir tu palabra. Pedimos tu ayuda para exponer tu palabra. Pedimos tu ayuda para que tu palabra santificadora, Señor, nos limpie cada día más, nos conforme a la imagen de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. En esta mañana, Padre, que hemos venido necesitados, Señor, de tu misericordia, de tu gracia, la cual nos regalas a diario, Señor. Y venimos necesitados de tu dirección, de la dirección del buen consejo, de todo el consejo que tú nos has regalado en tu palabra. Ayúdanos a recordar estas verdades de aquel que ha sido salvado, está siendo santificado, aquel que ha sido justificado por gracia. Señor, nos ha llamado a dar un buen fruto, frutos de justicia, de arrepentimiento, frutos que provienen de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta mañana, y estamos en tus manos, descansamos en tu perfecta voluntad, y que tu sabiduría nos abrace, Señor, y nos ayude. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Este pasaje de las Escrituras donde nos encontramos, del versículo 1 al 11, como lo decía
antes de que hiciéramos la lectura, nos habla de las consecuencias, de los frutos, de las evidencias, de aquellos los cuales por la sola y pura gracia de Dios hemos sido justificados. Aquí el apóstol Pablo le está recordando a Tito, para que Tito le recuerde a la iglesia. Mire que empieza diciendo: recordarles nuestros deberes cristianos. El apóstol Pablo le recuerda a Tito que los cristianos debemos andar como cristianos. El apóstol Pablo le está recordando a la iglesia que los cristianos hemos sido regenerados, ya hemos sido lavados por el Señor y que hemos sido colocados en el camino del Señor, en el camino del Evangelio, para precisamente nuestras pisadas estén sobre las buenas obras que Dios, en Efesios 2:8 en adelante, ya preparó para que nosotros anduviésemos. Esta es una carta exhortativa donde el apóstol Pablo le está recordando que aunque la salvación nuestra no es por ninguna obra de justicia que nosotros podamos hacer y que nuestras buenas obras no van a contribuir a nuestra justificación, no obstante, esas buenas obras están en nuestras vidas marcando y certificando que usted y yo somos cristianos. Ya tenemos claro que la salvación no es por las obras, pero no quiere decir que vamos a irnos a un nivel tan exagerado y al otro extremo en decir entonces que no hagamos buenas obras, porque la salvación no es por las buenas obras. Y eso es una medio verdad, porque la salvación no es por las buenas obras, pero la mentira allí es entonces no hagamos buenas obras. No, el Señor nos ha llamado, precisamente nos ha cambiado, nos ha renovado, nos ha transformado en el poder del Espíritu Santo para caminar en esas buenas obras. Pero vamos a mirar este pasaje, de qué buenas obras nos está hablando de manera precisa, de manera exacta. Primeramente, como vemos en el versículo 1, el Señor nos está recordando que nosotros, que antes éramos rebeldes, desobedientes, que éramos contumaces, como dice la Escritura, insensatos, opuestos a toda ley, opuestos a todo lo que se llame Dios, nos recuerda que nosotros debemos estar sujetos a nuestras autoridades. Y aquí se está refiriendo a las autoridades civiles, ¿cierto? Pero también a las autoridades locales o eclesiásticas. Estamos llamados, hermanos, y el Señor nos recuerda, por eso dice: recuérdales que nosotros estamos llamados a sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto. Las autoridades civiles, claro, siempre y cuando éstas no vayan por encima y denigren de la palabra de Dios, pero también a las autoridades locales, a las autoridades de nuestra iglesia. Por eso el Señor ha estipulado y ha establecido en su iglesia un gobierno de ancianos, donde estos ancianos tenemos o tienen la gran responsabilidad de estar sujetos a Dios en todo lo que hagamos, esforzarnos para eso y para que posteriormente los hijos de Dios que componen la iglesia puedan responder con obediencia a la autoridad que Dios ha puesto. Entonces nos recuerda que ya no somos ruedas sueltas, que ya no somos o no debemos ser desobedientes, que ya no debemos ser, como lo dice ahí, difamadores, que no debemos ser pendencieros, sino que también, aparte, el primer punto es que nos recuerda estar sujetos a autoridades civiles y de la iglesia. También nos recuerda que el fruto de esas buenas obras de que hemos sido justificados, como segundo punto, es el buen trato que debemos tener los unos a los otros. Nos está dando unas normas de convivencia. Este es un manual de convivencia cristiana, de ética cristiana, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y nos está exhortando, motivando, animando e invitando a que nosotros no seamos difamadores. ¿Qué es un difamador? Aquel que murmura de otro diciendo mentiras. Aquel que publica delante de toda la congregación o delante de un grupo de personas hablando mal de alguien, y estas cosas que habla son mentiras. Esto es un difamador, esta es una difamadora. Cuando yo me acerco, por ejemplo, no sé, al hermano Rodrigo y empiezo a hablar mal de otra persona y para remate estoy diciendo mentiras, pues la Biblia nos está diciendo que nosotros, como creyentes, como nuevas criaturas,
debemos guardarnos y debemos cuidarnos de caer en este pecado de la difamación. Recordemos que el apóstol nos está recordando nuestros deberes de convivencia cristiana. Hay unas normas establecidas, unas leyes para el pueblo de Dios. Y recordemos que nosotros ya no somos, o dice la Escritura, que estamos en este mundo, pero que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y como nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces nosotros debemos sujetarnos a la ley celestial, a lo que Dios estableció en su palabra. Entonces se estaba presentando allí, en esta iglesia, que hermanos se levantaban a difamar en contra de otros. Pero ¿será que la difamación habla de que somos cristianos? La difamación que está cubierta y permeada de mentiras, ¿será que provienen de Dios? La Biblia nos enseña que el diablo es el padre de la mentira, el diablo es el padre de la difamación. La primera difamación se encontró en el huerto del Edén, la serpiente hablando mentiras de Dios. Con que Dios te dijo, pero es que eso no es así, pero es que mejorarlo por aquí, no, pero mejoras esto y aquello. La serpiente en el huerto del Edén, difamando acerca de Dios para engañar a la humanidad. Pero la Biblia nos dice, sujétense, obedezcan. Y segundo punto, en nuestro trato, en nuestra conducta, debemos guardarnos, cuidarnos de difamar los unos con los otros, porque esta lista que nos muestra en el versículo 2 son las que promueven la división en cualquier contexto que nos encontremos, primeramente en la iglesia, porque está hablando a la iglesia, y como segunda medida, pues en el lugar donde estemos, en nuestro trabajo, si hay difamadores y en la iglesia hay difamadores, ¿qué va a producir esto? Unidad, armonía, amor, ¿cierto? Deleite los unos a los otros. No, va a producir lo que Satanás produce y se llama división a causa de mentiras. Por eso Pablo nos está guardando, nos está advirtiendo, ojo, recuerden que fueron justificados, ojo, recuerden que son nueva criatura, ojo, recuerden que su corazón ha sido transformado, que han sido renovados, que han sido limpiados, y recuerden que están siendo santificados. No difamen, no hablemos mal del otro murmurando, y menos si esto es mentira. Otra norma de convivencia cristiana dentro de la iglesia y en cualquier lugar donde nos encontremos, porque en todo lugar somos cristianos, es la segunda descripción en el versículo 2, y de pronto lo están leyendo allí, dice: también el apóstol nos advierte que no seamos pendencieros. ¿Qué es una persona pendenciera? Quizás esta palabra sea rara para muchos de nosotros. Una persona, hombre o mujer, pendenciero o pendenciera, es aquella que está propensa, que está a la orden del día para discutir, para pelear y para entrar en conflicto. Esa es una persona pendenciera, que donde hay conflicto, presente, aquí estoy para servirte. Esa es una persona pendenciera, aquella que está presente, no para ir en contra del conflicto y para ir a favor de la unidad, sino para ir de rodillas a estar propensos. Hermanos, pero no así con la iglesia, no así con los cristianos. Si ya Cristo nos reconcilió con el Padre, estábamos enemistados con Dios, entonces Pablo nos está recordando que nosotros también estamos llamados a vivir una continua reconciliación, pero también una continua unidad. Ayer estaba escuchando una predicación y me llamó la atención el predicador cuando decía: nosotros no estamos aquí trabajando para ganar una unidad, para ganar la unidad. No, la iglesia no va a construir la unidad, porque la unidad ya la construyó Cristo por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Pero la iglesia y nosotros sí estamos llamados a preservar la unidad, que es diferente. La unidad del cuerpo de Cristo que ya Cristo nos dio. Nosotros no vamos a construir unidad, pero sí estamos llamados a preservar la unidad que ya está en el cuerpo de Cristo. La unidad de los miembros del cuerpo de Cristo, que ya fue hecha, que ya fue efectiva, que ya fue pagada, ya el precio para que andemos en unidad espiritual, en unidad de nuestra conducta, en unidad en todo lo que hagamos como iglesia, ya fue pagada por Cristo y Cristo nos llama a cuidarla.
esa unidad. ¿Cómo? No difamando y no estando prestos y a la orden del día para estar allí, para contender, para combatir, para pelear, discutir entre nosotros mismos. Nos está dando una lista de prohibiciones que no. Y se la está dando a la iglesia porque precisamente la iglesia que tiene al Espíritu Santo es la que puede vivir en esto que Pablo está diciendo. Una persona que no es iglesia, que no pertenece al cuerpo de Cristo, es decir, no está el Espíritu de Dios sobre esa persona, va a andar todo lo contrario. Y más adelante Pablo nos recuerda de dónde venimos nosotros, para que ay de nosotros que nos vayamos a exaltar delante de otros o creernos mejores que otros. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, por el contrario de ser difamadores, de ser prestos para pelear y por cualquier cosita estar agarrados los unos a los otros, ¿qué es lo que aplaca? ¿Qué es lo que vence estas cosas? ¿Qué dice el versículo 2? Sino que seamos amables, seamos de buena palabra, tengamos ese carisma de la amabilidad, que respondamos la difamación, respondamos a la persona que viene de manera pendenciera, que quiere venir a buscar pleito, que nosotros podamos responder amables. Es allí el proverbio cuando dice: la blanda respuesta aplaca la ira. Y aquí está hablando de amabilidad, está hablando de una blanda respuesta, que puede ser con nuestra boca o con nuestra actitud, porque muchas veces somos agresivos con nuestra lengua, pero también agresivos con nuestra actitud. Así que podemos dar esa blanda respuesta con cualquiera de estas dos acciones: nuestra respuesta en nuestra lengua o nuestra respuesta con nuestra actitud. Entonces nos está diciendo, no nos está diciendo ustedes sean ahí como que medio amables, como que traten ahí como que, no, nos está diciendo de manera rotunda que nosotros debemos en nuestra conducta, deber cristiano, ética cristiana, convivencia cristiana, para conservar la unidad, ser amables. ¿Y cómo soy amable? Pablo sigue hablándonos acá y nos dice que esto es mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Y esta mansedumbre lo que está diciendo es: muestren que somos cristianos, que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿O de dónde viene la mansedumbre? ¿Será que Pablo puede decirle a un inconverso: tienes que mostrar mansedumbre? No, el inconverso va a rechazar esto inmediatamente, el inconverso no va a poder hacerlo. Aunque hay como que inconversos que parecen ser como más mansos, ¿verdad? Y más humildes y parecen ser más amables que nosotros, y de hecho es lamentable, pero lo hay. Pero aquí está hablando del fruto del Espíritu Santo, mostrando toda mansedumbre. Está hablando en todas nuestras actitudes, respuestas, situaciones, adversidades, y en todo lo que pase nosotros debemos mostrar toda mansedumbre, no la mitad de ella, sino toda la mansedumbre. Y aquí dice: para con todos los hombres. Y me llamaba la atención, el hermano Héctor mencionaba hace un momento, de guardar el buen testimonio, no solamente acá en la iglesia, sino cuanto más allá afuera con los que no conocen de la palabra de Dios, que debemos guardar ese buen trato, debemos guardar esa amabilidad. Y aquí dice: para con todos los hombres. Y aquí es de una manera universal. Aunque le habla a la iglesia, le está diciendo a la iglesia: sépanse conducir, sépanse comportar de esta manera, no solo el día de reunión en la iglesia, sino en cada día, en cada lugar, en cada momento, ocasión y situación donde nosotros nos encontremos. Debemos ser cristianos en todo lugar donde nos movemos, y el fruto del Espíritu Santo debe verse reflejado en nosotros. Y esa es ahí la lucha espiritual que nosotros tenemos con la carne, porque la difamación, hablar mentiras de otro, hablar mal para calumniar y para afectar y perjudicar a otros, es una obra de la carne. Y el ser pendencieros, dado al pleito, a la pelea, a la división, a la discusión, a todas estas cosas, también son obras de la carne. Pero la amabilidad y la mansedumbre es fruto del Espíritu. Y es ahí la lucha que nosotros diariamente debemos afrontar, debemos luchar, pero solamente es en el poder del Espíritu Santo. Solamente bajo la dirección de Dios. Solamente lo vamos a lograr en oración. Solamente en oración.
para que en oración y en la palabra Dios quebrante todas las raíces, estructuras, murallas que nosotros tenemos que afectan nuestra comunión los unos de los otros. Solamente en oración, hermanos, no va a ser en nuestras obras. Que es difícil ser mansos o mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres, pero si hay uno que me cae mal, si el otro me cae peor, pero es que esto no lo puedo ver ni en pintura. Hermanos, hay que ir derrumbando esas demostraciones de ese viejo hombre que aún batalla dentro de nuestros corazones. Porque aquí el mandamiento, la exhortación es mansedumbre para con todos los hombres. Ahora, ¿cuánto más entonces a los que no son incrédulos? A los que son incrédulos, perdón. A los que no conocen, no han llegado a la fe del Señor. ¿Cuánto más nosotros debemos ser esas cartas abiertas donde de nosotros irradie el fruto del Señor? Que de nosotros irradie como Dios nos manda hablar, que nosotros irradie como Dios nos manda responder, que de nosotros irradie como Dios nos invita y nos enseña a afrontar las situaciones que quieren causar división en nuestros hogares. El buen testimonio hay que cuidarlo. ¿Cómo estamos tratando a nuestros padres? ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? Hijos, ¿cómo están tratando a sus padres, a sus madres? Trabajadores de X o Y empresa, ¿cómo estamos tratando a nuestros compañeros y a nuestros jefes? Jefes, ¿cómo estamos tratando a nuestros empleados, a nuestros servidores de X o Y empresa o lugar donde estoy? Si somos cristianos debemos poner atención y mucho cuidado en qué decimos, cómo lo decimos y para qué lo decimos. ¿Qué es lo que voy a decir? Yo voy a decir esto. ¿Cómo lo voy a decir? Pero la principal razón antes de hacer y decir es ¿para qué lo voy a hacer? ¿Qué fruto me va a traer yo difamar de alguien? ¿Qué fruto me va a traer a mí buscarle el pleito a alguien? ¿Será que hay fruto del Señor allí? ¿Será que hay fruto del Espíritu con lo que yo voy a hacer? Si lo que usted va a decir que ya lo pensó, porque la Biblia dice que el corazón del justo piensa antes de hablar, entonces yo debo sopesar y decir, esto glorifica a Dios. Esto glorifica a Dios, entonces yo voy a proceder como cristiano a decir y hacer, después de haber pasado todos los filtros, antes de una mala reacción. Esto glorifica a Dios, vamos a proceder. Pero si esa examinación de eso que va a suceder no glorifica a Dios, pues Dios nos está llamando que no lo hagamos, que nos abstengamos de toda especie de mal, que nos abstengamos de toda obra de las tinieblas. Entonces en el versículo 13 el apóstol Pablo nos está recordando humildad, nos está recordando que para tener armonía y unidad en la iglesia debemos recordar de dónde fuimos sacados para con el trato, sobre todo con los inconversos. ¿Por qué? Porque él está diciendo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Cómo es el trato de nosotros con aquellos insensatos? Porque nosotros éramos rebeldes. ¿Cómo está el trato de nosotros con esas personas rebeldes, cierto? Al evangelio y a todo lo que tenga que ver con Dios. Porque éramos extraviados, también éramos esclavos de concupiscencias, andábamos deleitándonos pues en diversos pecados, vivíamos en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Está diciendo, ojo cómo tratan a los demás, porque ustedes también eran igual o peor. Y lo que está diciendo Pablo es, tengan en cuenta que si no fuera por la gracia de Dios, fuésemos un peor desastre de lo que ya somos. Eso es lo que está recordando Pablo. Tengan en cuenta que ustedes que ahora son cristianos, no es porque eran mejores que los de allá afuera. No, incluso éramos iguales o peores. Y lo que nos está recordando es que la humildad trae unidad, trae buen trato. Éramos envidiosos, mire cómo éramos, aborrecibles, y nos aborrecíamos unos a otros. Entonces cuando yo camino en aborrecer a mi hermano, yo estoy caminando no en el nuevo hombre, en la nueva mujer que Dios ha creado, sino en el viejo hombre. Por eso leíamos, si alguno dice que ama a Dios, pero anda pendencieramente con su hermano, aborreciéndole,
peleando y todas estas cosas, el tal dice andar en la luz, pero no está en la luz. El tal no tiene a Dios. Si yo digo amar al Señor, pero entonces vivo de manera aborrecible y aborreciéndonos los unos a los otros, entonces dice que el tal es mentiroso. Decir, Señor, te amo. Ok, me amas. Vamos a la práctica. No te amo, te aborrezco. Es una contrariedad que no pertenece al reino de los cielos. Es decir, esta actitud no viene del cielo. Y contra esas cosas hay que luchar, porque contra esas cosas luchamos diariamente. ¿Cierto? Cuando esos deseos, cuando vemos a alguien y tenemos un deseo como de envidia, como de aborrecimiento, como de rechazo, usted y yo debemos luchar, porque no es normal que vivamos aborreciéndonos, es decir, rechazándonos los unos a los otros. De nuestro ser eso se puede producir, porque eso está ahí, pero la situación está en que no debemos dejarnos llevar de esas cosas. Dice que éramos esclavos de concupiscencias, y aquí concupiscencias, y en toda la Biblia no se refiere solamente a la parte sexual. Siempre lo llevamos, no, que la lujuria, que la lascivia, que la fornicación, sí, pero esas concupiscencias, que son aquellas cosas, aquellos deseos que vienen a mi mente y a mi corazón, que están ahí, que son contrarios a Dios, también tienen que ver con mi actitud frente a los demás, con el trato. Dejarme llevar por el aborrecimiento y el rechazo es dejarme llevar de mi propia concupiscencia, en los cuales nos deleitábamos, dice la palabra. Pero aquí está hablando, y debemos prestar atención, que está hablando que nosotros en otro tiempo. ¿Por qué muchas veces queremos vivir nuevamente en ese tiempo antiguo, en esa vida pasada, la cual Dios ya nos sacó? ¿Por qué yo voy a volver a vivir de esa manera, aunque no somos perfectos, pero ya estoy viviendo en una nueva vida en la que estoy siendo entrenado por Dios, estoy siendo formado por Dios, estoy siendo santificado por el Dios Santo en su palabra, por su Espíritu? Si ya tenemos el Maestro de maestros que nos guiará no a la mentira ni a las tinieblas, sino el Espíritu Santo, nuestro Paracleto, que fue enviado por el Padre y por el Hijo para guiarnos a toda verdad, es decir, para llevarnos en el camino de la luz, hacia la luz, para la luz y para la gloria de la luz, que es Dios. ¿Por qué entonces, si Pablo dice nosotros también éramos en otro tiempo de esta manera? Porque muchas veces queremos abrazar a ese viejo hombre y ponerlo frente a nosotros como nuestro representante, cuando ya ese viejo hombre no nos representa. Ahora nos representa Cristo y su justicia. Entonces, hermanos, son cosas en las que debemos diariamente luchar y estar recordando cómo se manifestó esa gracia en nosotros. ¿Por qué somos hombres y mujeres nuevos? El versículo 4, éramos de esa manera en otro tiempo, pero algo sucedió en nuestras vidas, que es lo que debemos vivir cada día. Algo sobrenatural, algo milagroso sucedió en nosotros, y fue que se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y también se manifestó su amor para con los hombres. Entonces, la causa de que el amor y la bondad de Dios ha manifestado en nosotros es que se evidencia, es que se refleja, se ve. Dice que cuando se manifestó el Señor nuestro Salvador y su amor para con los hombres, hubo un impacto, hubo un encuentro transformador en nuestras vidas, es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, pero cuando ustedes nacieron de nuevo, se manifestó la bondad y el amor de Dios. Si verdaderamente se ha manifestado. ¿Y qué sucedió con esa demostración de gracia? Versículo 5. Pues allí Él nos salvó a nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dígame usted en el versículo 3, esa descripción de ese viejo hombre y esa vieja mujer que está allí, ¿cierto? ¿Qué obras de justicia puede hacer? Alguien que anda insensato, rebelde, extraviado, esclavo del pecado, deleitándose en el pecado, viviendo en malicia, en envidia, aborrecible y aborreciendo el uno al otro. ¿Qué obras de justicia podemos hacer allí? No, pero fue Cristo y la obra de justicia de Cristo por la cual Dios nos salvó,
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, primero porque no podíamos y segundo porque las que creíamos que eran justas no calificaban. Por eso no fue por obras de justicia, y eso es lo que estamos tratando los domingos en la clase, sino porque fuimos salvados por la misericordia de Dios y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, que fuimos entonces salvados por ese espíritu de santificación que la Biblia también nos muestra. Y ese espíritu de santificación es precisamente que Dios, de entre esas personas del versículo 3 que estaban muertas en delitos y pecados, nos ha arrancado, nos apartó. El espíritu de santificación, dice, por la renovación en el Espíritu Santo, que el Señor nos apartó para Él, para ser instrumentos en sus manos, para ser lavados diariamente, para ser renovados. Por eso dice la palabra que somos santos en el sentido que Dios nos apartó de esas tinieblas, de esas conductas erróneas, extraviadas, de esas conductas mentirosas, para ahora vivir en una constante regeneración y renovación en el Espíritu Santo de Dios. ¿De quién viene esa santificación? Del Espíritu Santo de Dios. Y nos sigue describiendo esa gracia, el cual derramó en nosotros, versículo 6, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Pero entonces aquí vemos una pregunta, y cómo aplicamos este texto que habla directamente del cielo a la tierra, de lo que Dios hizo. Dios derramó en nosotros abundantemente esa gracia, esa limpieza, esa regeneración, esa renovación, ese perdón, esa reconciliación. Pero entonces queremos recibir esa gracia abundante, pero muchas veces nosotros entonces ¿qué? No queremos dar esa gracia abundante a otros, sino que nos la reservamos. ¿Por qué? Si Dios no se reservó nada para nosotros. Dice el cual derramó. O sea que aquí nos muestra a nosotros como recipientes. Derramó. ¿Qué derramó? Su gracia, su sangre, para el perdón de nuestros pecados. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia, versículo 7, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y en el versículo 8 viene otra exhortación y dice: palabra fiel es esta. Pablo está certificando: lo que digo es verdadero, lo que digo no son ocurrencias, no son trivialidades, lo que yo estoy diciendo no son inventos, no son cosas mías, no soy yo, sino que es el Espíritu Santo. Dice: palabra fiel es esta, palabra de Dios es esta, lo que Él ya ha dicho, pero lo que va a decir también. ¿Cuál es esa palabra fiel? En estas cosas quiero que insistas con firmeza. Le está diciendo a Tito, le está recordando en la iglesia: háblale a los creyentes, insísteles, no te canses de insistirle con firmeza, con autoridad delante de Dios. Diles que los que creen en Dios muestren en sus obras que creen en Dios, que los que digan de labios para afuera que son de la fe de Jesús, que son cristianos, entonces se ocupen de esas buenas obras. Y esto nos recuerda a Filipenses capítulo 2, cuando nos dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce el querer como el hacer de su buena voluntad en nosotros. Aquí está diciendo: somos cristianos, ocupémonos en lo que tiene que ver con el reino de Dios, tanto en servicio, adoración y conducta. Como cristianos estamos llamados a ocuparnos en el reino de los cielos, en servicio, en nuestra adoración a Dios y en nuestra conducta. Servicio y conducta reflejan nuestra adoración a Dios, que no es solamente cantar, es toda nuestra manera de vivir, como dice Romanos 12:1, toda nuestra manera de vivir, todos nuestros pensamientos, nuestros deseos. Entonces está recordando, y eso insistimos en esta mañana, hermanos, que los que creemos en Dios, y si yo pregunto ¿cuántos creen en Dios?, todos vamos a levantar la mano, ¿verdad? Se supone, todos creemos en Dios acá. Ok, crees en Dios, entonces procuremos ocuparnos en buenas obras. ¿Qué dijo Santiago? Muéstrame tu fe por tus obras. Es decir, Santiago no está diciendo: no seas un cristianito de labios, un cristianito de apariencia, de Biblia debajo del brazo y de domingos en la iglesia y de aleluya y gloria a Dios. No, Santiago lo que dice: ¿tienes fe? No me lo digas, demuéstramelo, muéstramelo con tus obras. Que seamos
verdaderos cristianos, verdaderas cristianas delante de Dios. Y aquí habla de las buenas obras, y ya sabemos que no son para salvación. Dios no necesita nuestras buenas obras, para nada, no necesita ninguna buena obra humana, pero tu hermano, tu prójimo, sí. Pero tu familiar inconverso sí necesita de esas buenas obras, de esa manifestación de gracia. Nuestro vecino sí necesita esas buenas obras, manifestaciones de gracia. Nuestro compañero de trabajo inconverso sí necesita ver esas buenas obras, él sí la necesita. En todo lugar donde estemos, procuremos ocuparnos en buenas obras. Y dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres, no a Dios, porque Él no necesita nuestras buenas obras, pero nuestras buenas obras, aunque no son para salvación, confirman nuestra salvación. Las buenas obras ahora en el creyente salvado por gracia son testigos o atestiguan de nuestra salvación. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Ya les mencionaba Efesios 2, versículo 10, las buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y aquí Pablo se está enfocando en la conducta, en nuestra conducta cristiana. ¿Y qué hay que evitar en el versículo 9? Cuestiones necias. ¿Qué es una cuestión necia? Voy a decirlo así, y discúlpeme si es agresiva la palabra. No nos ocupemos en bobadas, en discutir por cosas que no valen la pena. Dice, evita las cuestiones necias, es decir, las cuestiones insensatas. Evita. Hay muchas cosas que nosotros en el camino podemos evitar y que podemos más bien soportar y recibir antes de responder, para conservar una buena convivencia, para conservar armonía en su iglesia y donde estemos. Evita las bobadas. Evitemos las cuestiones necias, evitémoslas. No dice tratemos con ella, no, dice evitémosla, evitemos. Como si yo voy a bajarme, pero yo evito bajarme y me quedo acá. Yo evité bajarme, evité caerme, pero no me caí, lo evité. Para poner un ejemplo, ¿no? Evitar es desistir, dejar eso a un lado, es respirar profundo y en nuestra madurez cristiana soportarlo con madurez y tranquilidad. Eso es evitar las cuestiones necias. ¿Y cuántas veces no andamos divididos con nuestros hermanos por bobadas, por cosas necias, por pequeñeces que no valen la pena y que lo que hacen es distorsionar el evangelio, el testimonio en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? A mí me ha pasado. Darle tanta importancia a cuestiones necias que Dios nos dice, evítalas, déjalas, abstente de ellas, déjalas ahí. Son cuestiones necias. Cuando algún hermano o hermana viene con necedad hacia nosotros, es mejor evitar eso. ¿Qué más? Y genealogías, que yo soy de fulano, que yo soy sultano, que yo vengo de no sé qué, que es que yo soy mejor aquí, que es que yo soy mejor allá, que es que yo hago esto mejor, que es que yo esto, que yo y yo y yo. Evitemos, eso es una cuestión necia. ¿Qué más evitemos? Para conservar la humildad, la unidad, el amor, la armonía, la conducta cristiana, evitemos contenciones. Es decir, evitemos ver a mi hermano y a mi hermana como mi contendor, porque esa es una lucha errada. Estamos perdiendo el tiempo si yo veo a mi hermano y a mi hermana como mi contendor. Ahí lo que está hablando es como en una lucha de boxeo. Los contendores salen al cuadrilátero, ellos se parquean para ver cómo le dan al otro, cómo se defienden, cómo se responden y todo este tipo de cosas. Tu hermano en Cristo no es tu contendor, tu esposa no es tu contendora, tu esposo no es tu contendor. Tu hermano en Cristo o tu hermana con quien vives no es tu contendor. Esa es una pelea, una pérdida de tiempo. Es perder el tiempo en cosas necias y triviales, que lo que hacen es que distorsionar nuestra comunión con Dios. Distorsionar nuestra comunión con Dios, porque ¿cómo voy a decir que tengo comunión con Dios, pero no tengo comunión con mis hermanos? No, esto es ilógico, irracional. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Evitemos discusiones acerca de la ley. Lo que decía hace un momento, es que como yo sé más, es que como tú estás equivocada, equivocado, es que como yo esto, lo otro. Evitemos cuestiones
contenciones con referente a la ley, que esto es por aquí, que esto es por allá, y muchas veces se convierten en cuestiones superficiales. Y aquí lo dice, porque son vanas. Ahí estamos en el palabra por palabra del versículo 9, porque son vanas, son cosas pasajeras que no valen la pena, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y son sin provecho. Dígame usted, ¿qué provecho va a tener andar de pendenciero? ¿Qué provecho va a tener estar difamando? ¿Qué provecho va a tener estar metido en cuestiones necias? ¿Qué provecho va a tener ver a mi hermano o hermana, a mi esposa, esposo, a mi hijo, mi hija, a mi familiar o mi hermano en la iglesia como un contendor frente a mí, donde yo estoy parqueado a la defensiva? A ver, dilo y te ataco y enseguida. No, dice, esas discusiones y esas cosas son cosas vanas que no aprovechan. ¿Pero no aprovechan a qué o a quién? Al cuerpo de Cristo. Esto no aprovecha en cuanto a nuestra santificación, sino que más bien nuestra santificación debe reflejarse en todas estas cosas. Nuestra santificación, el que yo estoy siendo santificado, se debe reflejar en todas estas cosas, como lo dice Pablo, en estas cuestiones que se presentan. Y da una dura advertencia, versículo 10, al hombre y mujer que cause divisiones después de una y otra amonestación, y piérdale tiempo y dígale y aconséjele y ore y haga y reúnase. Si persiste en esa división, dice la escritura, Pablo está diciendo acá, deséchalo. ¿Por qué? Porque si yo persevero en el error, versículo 11 dice que debemos saber que esa persona, dice el versículo 11, se ha pervertido y peca, es decir, y practica este pecado de estas cosas que hemos hablado. El tal se ha desviado completamente, el tal ha profanado la fe, el tal ha blasfemado en contra de la fe, se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Por su propio juicio, por su propia conducta, por sus propios frutos, dice Pablo, está condenado. Mis hermanos, el Señor nos ayude. Recordemos que los que fuimos justificados estamos siendo santificados. Y esta santificación es progresiva, ascendente, no es descendente, sino es progresiva. Debemos, por el Espíritu de Dios, crecer cada día en estas cosas. Y como les dije, ¿es fácil? No, quizás no, y no lo son. Pero el Espíritu Santo está en nosotros. Él nos está santificando. El Espíritu de Dios nos está corrigiendo. La palabra de Dios nos está direccionando. La palabra de Dios nos está limpiando de que estas cosas no vuelvan en nosotros a tener relevancia o más importancia o el primer lugar antes que lo que el fruto del Espíritu evidencia en nosotros. La palabra de Dios dice en Romanos que nosotros debemos hacer morir, dice versículo 13 del capítulo 8 de Romanos, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y aquí hablamos obras de la carne, frutos del Espíritu. Si vivimos conforme a eso, a la carne, moriremos, dice acá. Versículo 13 del capítulo 8. Mas si por el Espíritu, mire que no es por mis capacidades, por mis virtudes, no, por el Espíritu, es en dependencia a Dios, hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, la palabra, aquellos que ven su error, se arrepienten y se apartan, dice que estos, por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y vamos a buscar también en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Mire cómo nos dice el Señor. Colosenses 3, 5. Es una exhortación también que nos da el Señor y dice: haced morir
pues lo terrenal en vosotros: la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y fijémonos bien esta gran advertencia del versículo 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si mi conducta es permanentemente así, lo que yo estoy haciendo es acumular ira para el día de la ira, como dice la palabra. 7. Mire que vuelve Pablo y utiliza el verbo pasado, pasado, no presente, dice, versículo 7, en las cuales ustedes también anduvieron. ¿Dónde? ¿En el presente tiempo y andarán por siempre así? No. En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo. Pablo habla de una vida pasada, cuando vivíais, cuando eras inconverso, rebelde, extraviado, deleitándote en el pecado, esclavo de la corrupción, del pecado, esclavo de la carne, de los pensamientos. Éramos de esa manera, vivíamos en ellas. Pero ¿qué dice el versículo 8? Sigue la exhortación. Pero ustedes también dejen lo siguiente: la ira. Una persona pendenciera, dada siempre al conflicto, es una persona iracunda. La ira es el resultado, o más bien el ser pendencieros es resultado de una persona iracunda. No ha dejado la ira aún. Pero dejad también vosotros la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Está hablando nuevamente de difamación. No mientan los unos a los otros, habiéndose ¿qué? Despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Santidad progresiva, no se va denigrando y se va deshaciendo, no. El nuevo hombre en nosotros debe irse renovando, renovando. La imagen de Cristo debe ser cada día progresivamente en un crecimiento en nosotros. Dice el Señor, dice en su palabra también, creo que fue Juan: es necesario que yo mengüe cada día, que yo desaparezca para que Cristo sea creciendo en mí. Habla del carácter de Cristo. ¿Qué más nos dice para ir terminando? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Que yo soy de fulano, que yo soy esto, que yo soy aquello. Ahí habla de las discusiones de las genealogías, de ese tipo de cosas. Y ahora en el versículo 13, la aplicación de todo esto: si hemos caído en estas cosas y Dios nos está llamando al arrepentimiento, debemos hacer entonces el versículo 13 lo que dice: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Y de qué manera entonces Dios nos llama como conclusión a proceder? Perdonándonos como Cristo nos perdonó. Así